Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, espero estén súper bien. Hoy continuamos con la cápsula número 3 de la ley contra la violencia vicaria. Les voy a informar de que, al igual que en la ley de violencia doméstica, en la ley de violencia vicaria también existen medidas de protección que pueden ser solicitadas por la víctima al mismo juez que tramita o tiene conocimiento de la denuncia como tal. Y estas medidas de protección tienen mucha similitud, por decirlo así, con lo de las establecidas en la ley de violencia doméstica, porque es prohibirle al agresor que se acerque a la familia, que salga del domicilio, que perturbe, que amenace o que ejerza cualquier acto en contra de la presunta víctima o de sus familiares. También puede aplicársele cualquier otra medida enumerada en el artículo 3 de la ley contra la violencia doméstica, y para tales efectos se emite una orden de protección, la cual es llevada por la presunta víctima a la fuerza pública más cercana, a los efectos de que estos, en caso de que se suscite alguna situación, estos le den auxilio, ¿verdad?, inmediato. Y también es necesario o recomendable, por lo menos de mi parte, yo le recomiendo a la presunta víctima que ande una copia de esa orden de protección, por si de repente anda en la calle caminando y de repente se encuentra el presunto agresor y trata de intimidarla, o a la presunta agresora y trata de intimidarla o vulnerar alguna de las medidas de protección establecidas. Entonces, ahora que hay tantos policías por todo lado, pues nada más llega y busca al policía y le dice de que ahí está la presunta víctima, la presunta agresora o el presunto agresor, y que tiene medidas de protección y que por favor le brinde auxilio en ese caso, ¿verdad? Y le muestra la copia de la orden de medidas de protección que tenga, ¿verdad?, en ese sentido. Al igual que la ley de violencia doméstica, en la ley contra la violencia vicaria, si la persona tiene utiliza o trabaja en algún puesto en el cual se desempeña necesariamente con portación de armas, o porte que es guardia de seguridad, que es de fuerza pública, o que es alguna escolta o algo que amerite tener portación de armas, una de las consecuencias de las medidas de protección, es la cancelación del permiso de portación de armas. En ese sentido, para que lo tengan presente, ¿verdad? También tenemos que, en cuanto a las penas, ¿verdad? Bueno, el fin de esta ley es proteger directamente a las víctimas, a sus familias, y evitar pues la comisión de tantos ilícitos y tantas agresiones que se dan entre las partes. Les reitero de que para mí debe haber una modificación en esta ley, en el sentido que se debe establecer personas en lugar de mujeres, porque está dirigida solo a mujeres, pero ya sabemos y conocemos que existen situaciones en las que los hombres también son víctimas de esta situación. Entonces, no deberíamos de estandarizarlo en indicar que solo mujeres, sino también personas en general. Tanto hombres como mujeres pueden ser víctimas tanto de violencia doméstica como de violencia vicaria. Tenemos que en este caso, pues la pena principal que se establece en los casos de violencia vicaria, conforme con el artículo 10, es prisión, ¿verdad? El juez podrá optar a una medida menos gravosa que la prisión, con medidas alternas, de que no salga del país, que se someta a un proceso abreviado, o que se comprometa a no molestar a la víctima, a no molestar a sus familiares, ni nada por el estilo. Pero si se denota de manera evidente y manifiesta que el presunto o presunta agresora efectivamente no va a cumplir con las medidas de protección, y en consecuencia se siente que se está poniendo en riesgo la vida o la integridad de la física, emocional, mental o de cualquier índole de la persona víctima, o esta está siendo intimidada o perjudicada en el ejercicio de cualquier otro derecho propio de ella o de él, el juez necesariamente tendrá que imponer una pena privativa de libertad, que esto significa que el juez lo tendrá que mandar a la cárcel, no hay de otra, ¿verdad?
pero esperemos que no, y para tal efecto pues habrá un tribunal de juicio, se realizará todo el procedimiento como lo realizan los tribunales de justicia, se abre una causa, se hace una acusación, se realiza una audiencia de medidas cautelares, se establece y analizan todas las situaciones, y en un caso muy extremo pues ya se va a ir a un tribunal de juicio, y el previo el emplazamiento del señalamiento de la prisión pues se va a notificar, ahí se van a hacer valer todas las circunstancias aledañas al caso que se investiga, y se determinará la pena principal que se le imponga al presunto o la presunta agresora. Aquí lo más importante son ustedes, hombres y mujeres que están siendo víctimas de violencia vicaria. No lo permitan, lo que se permite se repite. Una vez que ustedes sientan que existe o se está dando una situación de violencia vicaria, pongámosle un alto. Pongámosle un alto, que es necesario hacerlo ya, desde el principio, porque si no, entonces no queremos llegar a llorar la ausencia de un familiar o la ausencia de ustedes mismos. Acuérdense del caso de Panchito en España, ¿verdad? Que yo les había contado cuando hablamos de violencia doméstica. Permitamos que eso se repita. Pongan un alto, desen su lugar, respeten para que lo respeten, perdón. Y en ese sentido, lo mejor que pueden hacer es hasta aquí, ¿verdad? Para evitar este tipo de circunstancias que pueden conllevar a la pena privativa. Existen también medidas alternas que, como dijimos, que no necesariamente conllevan a la prisión preventiva, pero pueden ser de las mismas establecidas en la ley para tales efectos. Y la solicitud de medidas alternas debe ser solicitada por el presunto agresor o su defensa o la presunta agresora ante el tribunal o su juez, ¿verdad? Y se denotará y se tomará en consideración en este caso que la persona no tenga antecedentes. Si la persona tiene antecedentes por causas similares, evidentemente no se le va a aplicar ninguna medida alterna. Necesariamente tendrá que aplicarse lo que es la prisión preventiva. También puede, porque en este sentido, en la prisión preventiva o la prisión en su defecto cuando exista una condena, porque también se dan casos en los que el presunto agresor o la presunta agresora lo que hace es intimidar a los testigos, destruir la prueba, si es prueba documental, videos, prueba testimonial de cualquier índole, ¿verdad? En ese sentido, o ejercer actos intimidatorios en contra de las partes. Entonces, en ese sentido, eso se llama obstaculización a la justicia. Están obstaculizando una investigación judicial, policial o administrativa con este tipo de acciones que conllevan a la violencia emocional, psicológica, sexual, patrimonial y de cualquier índole cometida en contra de una persona, no solo mujeres, hombres también, ¿verdad? Y entonces esta pena será sancionada con una prisión que va de 3 meses a 3 años. La inhabilitación, cuando se tratara de un cargo público, la inhabilitación de 1 a 4 años para el ejercicio de la función pública. Y después también tenemos que el incumplimiento de deberes agravado, ¿verdad? Que en este caso la persona, que la pena va a ser de 2 a 6 años cuando el incumplimiento se da y produce una situación de riesgo para la integridad física o la necesidad económica de la persona víctima. Y esas básicamente pues vienen a ser las penas establecidas en la ley de violencia vicaria. También tenemos que, dentro de los artículos que habíamos hablado anteriormente, ¿verdad?, que se habían reformado, que era se adicionó un inciso al artículo 158 bis y 159 del Código de Familia. Tenemos que la suspensión de los atributos y la suspensión de la patria potestad de una persona estará sujeta a la prueba que se evacúe dentro de dicho proceso para poder determinar si efectivamente los hechos como tales se dan. Y si no se dan, pues evidentemente nulo un crimen, nula pena sin una previa ley. No hay crimen, no hay delito, si no hay una previa ley que lo establezca o que así lo diga. Porque nadie puede ser condenado, ni sancionado, ni sometido a una investigación por una actuación
que es atípica, que no constituye delito, pero tengamos en cuenta eso. Y esta sería pues la cápsula número 3 con la que terminamos la ley de violencia vicaria. En realidad es una ley muy chiquitita. Si alguno tiene interés en que se la facilite, pues me escribe y yo con mucho gusto se la envío. Espero que les hayan servido estas cápsulas de violencia vicaria. Vamos a programar algún live o algo por el estilo para los efectos de que nos conozcamos en vivo e interactuemos, podamos realizar las consultas y todas las dudas que ustedes tengan con respecto a las cápsulas. Que tengan un lindo día, bendiciones, besitos para todos, que Diosito me los cuide. Chao.